A mostrarla, ¿eh? Doctor Carlos Beraldi, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por venir, doctor. Al contrario. Bueno, un primer análisis, queremos escucharlo. Bueno, la gente seguramente escucha todo esto y no debe entender bien cómo es un sistema judicial, porque aquí lo que estamos es frente a un juez que no es juez, sino que es directamente la persona que lleva adelante la acusación. Es decir, estamos frente a un proceso que nada tiene que ver con lo jurídico. No nos defendemos del fiscal, sino nos defendemos directamente del juez. El juez en esta tarea, que viene desarrollando ya hace más o menos unos 2 meses y medio, no cumple con ninguna norma procesal. No respeta los derechos de la defensa, lleva a cabo allanamientos como acabamos de ver, sin tener en cuenta ninguna pauta, ni incluso ni las recomendaciones que el mismo Senado le hizo. Y, en definitiva, dicta una resolución que se viene anticipando en los medios de comunicación hace más o menos unos 10 o 15 días, en donde termina resolviendo como efectivamente se decía, con un auto de procesamiento respecto de una gran cantidad de personas, usando esta figura siempre de contornos bastante difusos, que es la asociación ilícita. Bueno, se habla de una resolución de 500 hojas, entonces la gente debe pensar, debe haber muchos argumentos jurídicos, claro, muchas pruebas que se deben estar evaluando. Y una vez más tengo que decirle a la gente que no se deje llevar por las apariencias. Esto de jurídico no tiene nada. Esto en realidad es un fallo que ya empieza escrito para destinatarios políticos. Algún colega me decía, es un fallo tribunero, es un fallo que está hecho para la popular, porque hace referencia sobre la corrupción, pero desde un punto de vista político, no jurídico, y empiezan a hablar sobre que esta es la plata que se le robó a los jubilados, al sistema de salud, etcétera, etcétera. Aclaremos, doctor, que un juez no tiene que decir eso en una resolución, ¿no? Porque yo siempre me limito a mi función jurídica, que cada vez tiene menos espacio en todos estos expedientes, porque lo que nosotros hacemos prácticamente no tiene, voy a sacar el prácticamente, no tiene ninguna incidencia. Entonces uno empieza a leer el fallo y se encuentra con que después de las consideraciones políticas, bueno, habrá algo de jurídico o probatorio que tiene que ver con lo que estamos tratando, ¿no? Un caso que ha despertado en la opinión pública tantas expectativas. Bueno, lo que vemos a continuación es la transcripción de todas las cosas que fueron pasando en el expediente sin análisis crítico. Es decir, fulano de tal dijo esto, el otro dijo tal cosa. Los sistemas de procesadores de textos hoy nos permiten copiar y pegar sin límite. Y bueno, y uno está esperando que llegue la parte jurídica, decir, bueno, a ver, en el caso específico de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuál es la situación por la cual se le dicta el auto de procesamiento? Y se encuentra con que en realidad son apenas unas pocas carillas. 10 carillas, doctor. Unas 10 carillas en donde vuelven a transcribir todo de nuevo y en donde las pruebas, comillas, que se citan son en realidad declaraciones de personas que dicen que otras personas le dijeron o que otros le contaron, pero no hay ninguna referencia concreta, específica y que pueda ser de alguna manera convalidada para decir que la doctora Kirchner recibió algún tipo de Ahora, fíjese, soborno, doctor, coima, como se le llame. Fíjese usted, que a usted también lo habrá sorprendido, seguramente ayer cuando leyó el diario La Nación, el titular. Vamos a ponerlo de nuevo al titular del diario La Nación de ayer, y si podemos dividir la pantalla con lo que está en el expediente, que no es lo mismo. Afirmar una cosa, ¿lo podemos poner por favor, Charlie? Lo que afirma ayer el titular del diario La Nación: José López declaró que los dólares del convento eran de Cristina Kirchner, afirma rotundo. Y cuando vamos al expediente hoy, ¿qué dice el expediente? ¿Qué dice José López sobre este tema? Que yo creo que esto es lo importante que tomará el juez, ¿no? Creo que lo más relevante que toma el juez. Yo lo que quiero... Ahí dice, a ver, ya lo vemos. Es obvio que creí que el dinero era de Cristina. Es obvio que creí que el dinero era de Cristina. Pero ahí la culpa de los medios, vamos a decir la verdad. ¿Cómo? Son los medios los que recogen ese título, porque el expediente no lo dice. Por eso, hay una diferencia, claro, ¿no? Mire, hay una gran diferencia, pero quiero hacer una pequeña corrección. Ya a esta altura no me sorprende nada, ni lo que pongan los medios, ni lo que escribe el juez en esta resolución, porque son cosas tan disparatadas y que tienen tan
poco que ver con lo jurídico, que siempre el ritmo o la línea de lo ridículo se va cada vez corriendo más. Pero no es la única declaración en la que se ha mentido, o por lo menos existe una discordancia entre lo que decían los medios de comunicación y lo que aparece en la resolución. Otro de los arrepentidos claves, este es el señor Clarence, sí, en donde dice específicamente en su relato lo siguiente: resulta una hipótesis falaz que se me atribuya el haber intervenido en el manejo financiero de fondos de terceros involucrados en los hechos, en particular Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y o Daniel Muñoz. Es decir, que este otro supuesto arrepentido dice: yo no tengo ninguna relación o no hay ninguna parte de mi declaración que pueda ser tomada digamos, como una prueba de cargo. Es decir, pero si los medios decían que era la principal acusación la de Clarence. Es que todo este sistema de pruebas a través de arrepentidos es un arma de doble filo. Claro. Aquí se presenta gente que tiene la opción: o se queda preso o se va a la casa. Entonces tiene que decir algo, y ese algo es lo que en definitiva se le sugiere desde los que están investigando esto. Es decir, que estamos nosotros en presencia de declaraciones que no tienen ningún valor, porque cuando esto llegue a un tribunal oral y podamos ejercer nuestro derecho de defensa de una vez por todas, y eso es lo que estoy esperando desde hace más de 2 años y medio, vamos a poder demostrar sin mayor esfuerzo que todo esto es una mentira. Este tipo de declaraciones que se le toman a los arrepentidos no son nada. Una de las características básicas es que la declaración tiene que ser voluntaria. Y acá, ¿qué voluntariedad puede tener alguien que dice: o me meten preso o de imputo a las personas que me están indicando? En definitiva, mire, discúlpeme, no son arrepentidos, son ventrílocos. Son personas a las que le ponen en su boca las palabras de terceros, para que digan: sí, Cristina Fernández de Kirchner es la responsable. El caso de Clarence es paradigmático. Lo vinieron amenazando desde el viernes hasta el lunes con que le iban a ordenar una detención, hasta que finalmente lo quiebran y le dicen que diga esto. Es decir, esta idea de gente quebrada es la que existía en otras épocas que no queremos recordar nunca más. Por eso, si me permite, una de las primeras leyes que se dictaron durante el Congreso de la Democracia fue la 23097, que dijo expresamente, cumpliendo una promesa del doctor Alfonsín de la campaña, que cada vez que se torturara a una persona o se la obligara a confesar un delito, que por supuesto a través de un procedimiento de tortura no tiene ningún valor, iban a recibir la pena del homicidio, de 8 a 25 años. Y lamentablemente, lo digo que yo soy una persona que viene de la justicia, este procedimiento hace pasible a quienes se colocan en esta situación de recibir en algún momento penas del homicidio. Claro. Está hablando de Bonadío y del fiscal. Estoy hablando de todas aquellas personas que son responsables de esta investigación bochornosa que se está llevando a cabo y que no tiene, repito, de jurídico nada. Por eso acá hay un defensor oficial, Gustavo Colman. Se supone que el defensor, más allá que alguien se quiera arrepentir, tiene que ser garante de que sea todo cierto lo que está diciendo su cliente. Mire, yo respeto mucho a los defensores oficiales porque son muy buenos, sí, y muy técnicos. Defendiendo. Ahora, cuando nosotros como abogados estamos frente a esta disyuntiva, en donde un cliente nos pregunta: ¿qué hago? ¿Incrimino a alguien? Claro. Y si no, me voy preso. Y entonces, ¿uno qué le va a contestar en esa situación? Bueno, quédate en libertad, y después cuando lleguemos al tribunal oral, en ese contexto nosotros vamos a poder probar que todo esto es simplemente una mentira. Acá se han cartelizado para mentir. Hoy el doctor Silvestroni esta mañana nos decía que hizo una denuncia, Silvestroni, sobre lo que decíamos anteriormente. Exacto. De lo que le hacen decir esto que usted dice. Hoy Silvestroni dijo: armaron un libreto y le dicen a los que están detenidos: firma este libreto, queda en libertad; no lo firma, marche preso. Es un poco lo que usted está denunciando. Bueno, ¿no? es exactamente, y si uno va leyendo estas 540 páginas, se va dando cuenta cómo se van ensamblando las piezas, en donde viene un chofer que termina siendo un escritor y empieza a hacer especulaciones. No están los originales, son solo fotocopias, lo hacen reconocer fotocopias. Yo no sé cómo un abogado defensor permitió que hiciera eso, que reconociera fotocopias. Claro. Esas fotocopias no se pueden peritar para saber cuál es la antigüedad. Entonces nosotros estamos frente a un guión
que parece más bien una serie de Netflix que un expediente judicial. Y que lamentablemente me lleva a analizar todo este problema desde el punto de vista político. Centeno se autoincriminó al momento de aparecer. Mire, se autoincriminó y ahora termina siendo procesado como miembro de una asociación ilícita y se le dicta una prisión preventiva. Y en forma inédita la prisión preventiva no se cumple. Claro, es decir, la prisión preventiva es una medida que se dicta cuando se ejecuta, no es que se dicta por las dudas. No es abstracta. No es abstracta. Como tampoco es abstracta la prisión preventiva que ordena el juez respecto de Cristina Fernández de Kirchner, con fundamentos que realmente son disparatados. A ver, por ejemplo, mire, es interesante esto que... Cuéntenos, doctor, por favor. En primer lugar... Lo de Clarence, muy importante lo que usted cuenta. Mire, en primer lugar... otra pastillita, por favor. Igual quiero decirte algo, Gustavo, lo que va a explicar el doctor, para ponerlo en contexto, no tiene que ver con el delito, tiene que ver con la posibilidad de que Cristina esté o no en libertad. Y por eso es lo llamativo lo que te va a contar. Por eso. Entonces... Una prisión preventiva se dispone cuando existe un riesgo procesal de que alguien se escape o eluda la investigación o la perjudique de alguna manera. Cristina Fernández de Kirchner ha ido a todas las declaraciones, ha comparecido siempre. Lleva ahora el inédito récord de estar procesada 4 veces por asociación ilícita. Bueno, que esto técnicamente es imposible. Pero el juez avanza. Técnicamente es imposible. Técnicamente es imposible. ¿Cómo una persona va a tener 4 asociaciones ilícitas simultáneas que coinciden con determinadas personas, en donde el objeto de la asociación ilícita es la comisión de delitos indeterminados? Es decir, puede haber una asociación ilícita. Claro. En definitiva, uno se tendría que preguntar, ¿no tenía ni tiempo para gobernar Cristina Kirchner si es que lideraba tantas asociaciones ilícitas? No existe. Esto es un disparate jurídico. Incluso, digamos, para que todo sea de tan mal gusto, cita a un autor que es Klaus Roxin, que seguramente Bonadío ni siquiera conoce, trayendo a consideración lo que se llama la autoría a través de aparatos organizados de poder, que fue una jurisprudencia que se dictó en una época en donde se juzgaban en los juicios a las juntas militares. Pero no me quiero desviar del tema. Vaya a lo de la prisión preventiva. Vamos a la prisión preventiva. Ahí. Y en la prisión preventiva empieza a hacer consideraciones sobre que puede eventualmente incidir en la investigación. ¿Y cuál es el elemento que cita para decir que hay un posible entorpecimiento de la acción de la justicia? ¿Cuál? Voy a ser textual. También debe destacarse la posibilidad de Cristina Fernández de Kirchner de incidir en la investigación mediante sus contactos en medios de comunicación afines. Bueno, es decir... indudablemente no quiero hacer ninguna consideración sobre medios afines o no, porque indudablemente estamos en absoluta minoría quienes tenemos la posibilidad de llegar a algún lugar y que se nos escuche con independencia. Es decir, para este señor magistrado... Sería bueno si Bonadío nos puede conseguir una nota que venimos pidiendo hace más de un año, claro, y lograr que hable con nosotros, claro, sería un logro de Bonadío, ¿no? Pero ¿a usted lo llaman, doctor, de los otros medios para hablar de este tema? Mire... en algunas oportunidades me llaman y yo trato de ser muy restringido en mis apariciones televisivas porque yo no quiero ser un abogado mediático. Lo que pasa es que el caso me excede, claro, y no tengo otra posibilidad de que acceder y conversar con algunos periodistas, aunque sea algunos. Hoy me llamaron insistentemente, pero no quería tener la falta de ética y la falta de responsabilidad de opinar sobre una resolución que no había leído. Claro. Entonces, en este caso, terminé de leer esta resolución, que es bastante fatigosa, por decirlo de alguna manera, y me encuentro con estos disparates. Entonces los tengo que decir, porque no vale que yo lo ponga en un escrito judicial en donde nos enteramos algunos. Esto tiene que ser informado a la sociedad para que vean el nivel de disparate en el cual se mueve hoy un pequeño sector del Poder Judicial, porque no son todos los jueces. Esto es es una grajea que lamentablemente se muestra todo el tiempo y la gente desconfía. ¿Qué más se encontró? A ver. No, esto yo creo que es una cosa absolutamente trascendente, porque de ninguna manera un juez puede decir... Pero también, por ejemplo, dice en el párrafo anterior, dice que se encuentra un peligro procesal en las carpetas con anotaciones y registros de distintas personas físicas y jurídicas que fueron halladas en la casa de El Calafate.
¿qué incidencia puede tener si él ya lo secuestró? Y además, ¿cuáles son esos elementos de prueba? He tenido que presentar 2 escritos para que me lo mostraran y todavía no conseguí ver en qué consisten esas supuestas grabaciones. Por supuesto, esto sí se le permite a los periodistas que son afines al gobierno para que publiquen todo este tipo de cosas. Es decir, esta es la situación en la que nosotros nos encontramos. Es decir que, a ver, si uno busca hoy, si yo a usted le pido, o a Darío en el caso del periodista, que ya me lo dijo, deme la prueba contundente que Bonadío tiene contra la expresidenta, en el expediente usted no la encontró. Objetivamente, yo soy un abogado que trata de desarrollar su trabajo de manera objetiva. No hay. Esa prueba no existe. Estas pequeñas 8 o 9 carillas que el juez refiere específicamente cuando analiza la situación de Cristina Fernández de Kirchner no dicen absolutamente nada. Son siempre dimes y diretes. Lo de no hay José una López, prueba. ¿cómo lo toma usted? Esto que acabamos de leer, con las declaraciones anteriores de José López, siempre dando versiones diferentes o mentirosas cuando hay un hecho comprobado por un juez y un fiscal de que efectivamente la plata la tenía José López en su casa y había perdurado mucho tiempo ahí. Mire, en materia procesal, las pruebas se analizan según las reglas de la sana crítica. Es decir, uno tiene que tener en cuenta principios lógicos. Si yo veo que una persona dice una cosa, después dice otra y después dice otra, ¿qué valor puedo darle? Ninguno. Pero no porque yo sea el abogado defensor, porque las reglas de la sana crítica indican eso. Y yo además tengo que tener en cuenta que para que eso valga como prueba, tengo que darle una inferencia, es decir, yo tengo que explicar por qué lo tomo como prueba. Esta es otra característica de todas estas resoluciones así monumentales. Se habla, se escriben 100 hojas, 300 hojas, 500 hojas, pero ¿cuál es la inferencia? ¿Cuál es el razonamiento lógico que lleva que desde una prueba se llegue a una conclusión? Eso no existe, porque acá encima escriben 20.000 personas y van escribiendo y cada cual pone un pedacito en la resolución y cuando uno ve que todo esto... escriben muchas personas. ¿No es el juez el que escribe? No, mire, el juez ni siquiera... El juez ni siquiera estuvo en la declaración indagatoria. Es decir, aquí el fenómeno de lo que nosotros hemos visto en tribunales, que se llama la delegación, lleva hasta sus límites más extremos. No está el juez. No está el juez y hoy supuestamente, por lo que me contaban los periodistas, el juez estaba leyendo esta resolución para ver si corregía. Y la verdad me quedé muy tranquilo, porque si la tiene que corregir Bonadío, en realidad no creo que vaya a corregir mucho, porque no tiene conocimientos jurídicos. Y esto lo digo desde el dolor que me produce que una persona haya estado 20 años como juez y que no reúna los requisitos técnicos necesarios. Cuando usted lee, siempre lo decimos, no es porque esté presente, el mundo jurídico lo reconoce a usted como uno de los mejores abogados de la Argentina y sobre todo por esto que usted siempre ha dicho, ¿no? Trata de ser muy meticuloso, cuidadoso, de bajo perfil, pero cuando usted lee que un juez dice en el comienzo, las operaciones, dice, o como las acciones, no sé cuál es la palabra, se desarrollaban... Los hechos. Los hechos. Se desarrollaban más o menos así. Bueno, es el grado de imprecisión más patente que tiene toda la causa y del que no va a poder salir nunca, porque justamente como está mal instruida, como empezó con un forum shopping, como que empezó con cuadernos que no son cuadernos, como sigue con declaraciones de arrepentidos que no son arrepentidos. Entonces, ¿cuál puede ser la conclusión? Que dentro de unos años, no sé cuánto, llegue una sentencia y diga todo esto es nulo, que es lo que hemos planteado desde el principio, y terminen siendo juzgados los responsables de todas estas nulidades procesales. ¿Y qué va a pasar con los... esto es importante, porque decía Cunio Libarona, cuando a Cunio Libarona le preguntan por su cliente, cuando él dice, bueno, yo le dije que mienta, pero ¿cómo que mienta? Sí, total, el juicio oral y público va a ser 2, 3 años, en ese momento se verá. ¿Y qué va a pasar cuando llegue el juicio oral y público con los que hoy han mentido? Es que no les interesa, como hemos hablado en otras oportunidades. Hoy les interesa. Entonces, la tapa de mañana. Pero, Gustavo, ¿qué es lo que se mide? Cuadernos contra dólar. Es decir, a ver qué tiene mayor impacto en la opinión pública. Es decir, nosotros estamos dentro de una operación política. Es decir, acá no hay nada de judicial. Entonces, frente a este panorama, bueno, una vez hecha la operación, tendrá sus efectos y bueno, veremos qué pasa el año que viene. Es decir, esto que lamentablemente vemos en la Argentina, quiero decirlo, tiene una característica regional.
En Brasil está pasando exactamente lo Le mismo. iba a decir eso, doctor. Usted muchas veces dijo, cuando llega el tribunal oral, vamos a aclarar las cosas, cuando llega el tribunal oral esto se cae, cuando haya una instancia superior va a dar todo, va a declarar la unidad de todo lo actuado. Lo mismo se pensó del caso de Lula. El juez dijo, tengo la firme convicción, pero ninguna prueba, y aún hoy está Lula preso por la firme convicción de un juez sin ninguna prueba. ¿No se imagina que va a haber un proceso similar acá y sin ninguna prueba y sin ningún...? Déjenme seguir luchando por mis convicciones. Yo creo que nosotros vamos a poder demostrar en algún momento que esto es toda una farsa. Lo que ha pasado en Brasil es extraordinariamente grave. Incluso uno de los más grandes juristas que existe en el mundo, que es Luigi Ferrajoli, justamente analizando esta situación, dio un título que yo quiero simplemente repetirlo, porque es un profesor, que es que nosotros estamos frente a una agresión judicial contra la democracia. Este es el problema que nosotros tenemos. Y como yo creo que en el sistema democrático, tarde o temprano, las mayorías van a hacer sentir su opinión, creo que el año que viene, cuando la gente vote, va a poner todo esto otra vez en su lugar. Nosotros tenemos que reorganizar nuestra justicia, tenemos que reorganizar nuestra Corte Suprema de Justicia y también el Consejo de la Magistratura, entre otras muchas de políticas judiciales que hay que desarrollar. Y creo que es el momento, justamente, de que nosotros, el año que viene, con nuestros políticos, discutamos estos temas serios. La economía es extraordinariamente importante, pero esto no lo es menos, porque si no, nadie va a venir a la Argentina a invertir un solo peso si mañana lo van a obligar a ser arrepentido y si no lo meten en prisión.